Hola queridos amigos de Contexto. Amigos, hoy con el periodista Pedro Cava daremos un vistazo sobre la actualidad, comenzando con el comentario sobre el discurso del presidente Abinader sobre la posposición del conocimiento del proyecto de ley en el Congreso que crea un fideicomiso para la administración de la central termoeléctrica Punta Catalina. El proyecto Punta Catalina, sabemos, ha provocado rechazo desde sus inicios. La idea del fideicomiso no convence, por otro lado, tampoco a la mayoría. Ahora bien, si bien es cierto que justamente la idea de la figura jurídica del fideicomiso se utiliza para proteger que los recursos especializados en él cumplan estrictamente una función, y en este caso la función sería pagar la deuda por un lado y por otro la reinversión de los beneficios en la misma central Punta Catalina. Pero existen dudas sobre el contrato y también sobre las prerrogativas del comité ejecutivo. A mí me pareció acertada la decisión del presidente de postergar la decisión hasta madurar la idea y revisar el contrato. Pedro, bienvenido. ¿Cuál es tu opinión al Gracias. respecto? Mira, gracias por darme la oportunidad de nuevo, Mónica. Yo creo que el domingo debió haber sido uno de los días más productivos desde el punto de vista político para el actual presidente de la República, Luis Abinader Corona, quien es, después de todo, y ya confirmado, un líder político de una de las entidades políticas más pujantes, tanto como para encabezar, ¿verdad?, la dirección del Estado, que es el Partido Revolucionario Moderno. ¿Por qué te digo esto? Y yo quisiera implicar una cosa con la otra, o sea, el tema que acabas de mencionar, lo mismo que el discurso que él pronunció, el discurso central en la convención extraordinaria de reforma estatutaria que se produjo el domingo pasado, el mismo día del discurso el que trató el tema del fideicomiso. Y es que en ese discurso él mostró primero el liderazgo y la aceptación general de toda la representación de la dirección allí presente, en una convención bastante amplia. Y en segundo lugar, el presidente pronunció un discurso reeleccionista, aunque no esté así consignado. Él tuvo la suerte de que al pronunciar en la noche un discurso referido al fideicomiso y Punta Catalina, pues no se le dio el tratamiento que se le debió dar desde el punto de vista político a su pronunciamiento al mediodía de ese mismo domingo, en esa convención extraordinaria. ¿Por qué? Porque al hacer un recuento de la gestión en cabeza de casi año y medio al frente del Estado, junto con el PRM, el presidente, bueno, anunció que va a proseguir desarrollando todo lo que ha sido el programa de gobierno. Pero además en ese momento el partido le estaba modificando una cláusula de los estatutos que le impedían presentarse de nuevo Sí. a la candidatura presidencial. Por tanto, estaba hablando el potencial candidato más importante del PRM para los próximos comicios del 2024. De eso se trata. O sea, en ese aspecto fue muy productivo para él. Pero en la noche, cuando pronunció un discurso de apenas 6 minutos Sí. para justificar que la iniciativa del Poder Ejecutivo, o sea, de él, en representación del Poder Ejecutivo, de crear un fideicomiso público para la gestión, operación, mantenimiento, etcétera, de la planta de la central termoeléctrica Punta Catalina, al decir que le pedía al Senado que pusiera en reposo lo que había sido ya un anteproyecto aprobado por la Cámara de Diputados y que encomendaba al Consejo Económico y Social abrir un abanico, una consulta masiva acerca de esa iniciativa. El presidente estaba, sin duda alguna, respondiendo, como tú dices, a un clamor popular en el sentido de que el tema no estaba suficientemente maduro. Y es que estaba a destiempo.
Mira por qué. Porque si no existe una ley de fideicomiso público que lo defina claramente y que además tenga sus reglamentos complementarios para garantizar que el fideicomiso público opere con determinadas normativas ya preestablecidas por la ley, ese fideicomiso quedaba dentro de la generalidad. ¿Cuál es el tema? Que cuando se crea la ley de fideicomiso, que se proponía, entre otras cosas, poner a disposición de sectores de emprendedores recursos bancarios, tanto de la banca pública como de la banca privada, para desarrollar proyectos. En esa ley solo hay un articulado que dice que también se podrá crear con fideicomiso público en el futuro. Deja abierta, pero no dice la manera como van a operar, como sí lo dice en el caso de los fideicomisos privados, que por cierto están operando ya por centenares con muy buenos resultados. Porque el fideicomiso lo que implica es poner recursos a disposición de emprendedores, como te dije, fundamentalmente de proyectos relacionados con infraestructura inmobiliaria, viviendas específicamente, que tienen como beneficio que el Estado aporta infraestructuras básicas de electricidad y otros servicios, agua, sanitarios, etcétera, y el emprendedor pone capital de trabajo para levantar la infraestructura. Pero es una asociación público-privada que por esa vía hace posible la construcción de grandes infraestructuras y de grandes proyectos. En el caso de este fideicomiso público, estamos hablando de una central que ya fue construida con recursos del Estado todos, que tiene un valor que está supuesto a ser confirmado o no por la auditoría que está en el proceso. ¿Qué fue lo que dijo el presidente? Bueno, que primero que estaba sometiendo al Congreso ya un anteproyecto de ley que define al fideicomiso público, y claro que esa ley va a ordenar los correspondientes reglamentos, y segundo, que estaban en proceso y que era necesario concluirlas dos auditorías, sí. Una financiera y otra puramente técnica sobre el proyecto ejecutado de la central Punta Catalina, determinar si lo que se contrató, el precio contratado fue el que terminó invirtiéndose en Punta Catalina. El Estado, ya hemos dicho y ya lo dijo el mismo contrato que se sometió al Congreso, que invirtió 2.440 millones de dólares. Primero. Segundo, la técnica que va a establecer si lo que fue levantado por el consorcio Odebrecht brasileño, Tecnimont italiana y Acero Estrella dominicana fue lo que se consignó en el contrato. Entonces, lógicamente, esos pasos son imprescindibles para dar un paso tan conclusivo como es el de la constitución de un fideicomiso público, que tiene esta limitante. Fíjate bien, el propósito de este fideicomiso, y por eso él lo defiende en el discurso, el propósito de este fideicomiso nunca ha sido pasar la propiedad de la central Punta Catalina a manos privadas. Todo lo contrario, el fideicomiso dispone ya que un bien que es de la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas del Estado y de las 3 distribuidoras, que fueron las que aportaron el capital, contando con el respaldo financiero del Ministerio de Hacienda, vía el Tesoro de la República, el presupuesto, que ese bien pasara ya a ser una propiedad de un fideicomiso del Banco de Reservas, que es del Estado totalmente, y que a su vez tendría como beneficiario final al que aportó el dinero, el Ministerio de Hacienda. Entonces, se incorpora un comité técnico que es puramente para operar lo que se llaman activos financieros,
¿Qué es eso? Los resultados de la operación, producción, venta y cobro de la energía. Los resultados de eso, que son los activos financieros que resulten de esa operación, este comité técnico supervisaría la manera como se ejecute, probablemente mensualmente haría su levantamiento, y eso para responderle al dueño del fideicomiso, pues el Banco Reserva. El Banco Reserva recibiría mensualmente todos los aportes resultantes de la generación, facturación y venta de la energía. Por cierto, que haría del Banco de Reserva un banco mucho más sólido y de mucho mayor capacidad operativa que la actual. Ese es el propósito. Pero ya hemos visto que en razón de que no estaba bien definido esto del fideicomiso público, que en el propio contrato hay figuras que llamaron a muchas sospechas, como el adherente El fideicomitente fideicomisario, adherente. el adherente fideicomisario, que es que si bien lo hace, el contrato lo prevé como una respuesta coyuntural a cualquier situación que se presente, que reclame mayor capital, ponga usted, para hacer inversiones nuevas. Pero ese era tan solo como un seguro de vida, que no tiene mucho sentido consignar en un proyecto que ya fue ejecutado y que esté en producción. Pero no Incluso sabemos tampoco, Pedro, si ese fideicomitante adherente tendría que ser un autor público o pudiese ser un actor privado. pudiera ser, así como tú dices, pudiera ser público como privado. Eso es lo que hay que ver. Lo que pasa que es el comité técnico el que lo decidiría. Entonces tú has puesto esa decisión en manos de 5 miembros de un comité técnico que tiene vocación privada. Es más, los 5, comenzando por el principal responsable del comité técnico, el señor Barrancini, habían dicho que Punta Catalina, por su magnitud, por la gran inversión que se ha hecho, debía ser pasada de manos al sector privado, que era la única garantía de una buena gestión. Todos han sido hasta ahora defensores de esa idea. Dos cosas, Pedro. O sea, que tú estabas poniendo en buena medida la iglesia en manos de Lutero con respecto al fideicomisario adherente, que sería, que aunque es una figura que fue puesta ahí como previsión para el caso de que se necesitara capital adicional, tú sabes cómo son las cosas. Si tú tienes una autoridad como esa, pues tú puedes en alguna medida reclamar inversiones nuevas. Pero tú me ibas a preguntar. Sí, varias cosas, Pedro. Primero, yo considero que el fideicomiso es una figura que asegura que los fondos vayan al aporte de la deuda y del mismo proyecto de Punta Catalina. Pero como tú muy bien dices, hay que amarrar las cosas mejor. Primero, yo creo que este comité técnico tiene que tener reglas y normas muy bien definidas dentro de su gestión, porque, por ejemplo, también se podrían dar negocios ahí adentro que habría que legislar que no podrían tener que ver con los nominados o los ejecutores del comité técnico, o que se someta a una licitación, porque también pudiese ser de esa manera, pero a veces sabemos que en nuestro país las licitaciones no son muy claras. Eso por una parte. Por otra parte, del fideicomitante adherente, no sé si que solo pueda ser parte del sector público o si es sector privado, ponerle unas cláusulas que definan cuándo sí y cuándo no, y qué puede aportar y qué puede beneficiarse. Y por otro lado, me gustaría, porque no sé, ese fideicomiso público, no entiendo muy bien cuál sería la diferencia a un fideicomiso privado, porque lo que tenía entendido era que ya una vez que es un fideicomiso ya pasa a manos privadas, pero con cláusulas que definen cuál es el objetivo y que hay auditorías externas e incluso muchas veces internacionales
que dan seguimiento a que estos estados de cuenta o todos estos movimientos estén como deben de estar y no como aún los auditados hasta por la Cámara de Cuentas se han saltado pues muchísimas cosas que de hecho todavía no están claras. Entonces, Muy ¿qué tú buena tu crees? interrogante. El interrogante es muy buena porque oye lo que pasa. Si el Estado va a crear un fideicomiso privado, no público, tendría que vender el activo. Porque no tiene sentido que tú crees un fideicomiso privado para habilitar un activo público. Porque tú le estás poniendo entonces estás regalando prácticamente un beneficio. Pero claro, si lo vende, ya eso sería otra cosa. Y eso fue precisamente lo que el presidente quiso evitar. Claro. Fíjate qué fue lo que pasó. Cuando entra este gobierno, lo que recibe es una propuesta bastante avanzada del gobierno pasado, comandada por el administrador de Punta Catalina, Jaime Aristia Cudé, de constituir una compañía de asociación público-privada que administrase Punta Catalina. Ya los documentos para constituir esa compañía estaban depositados y establecían lo siguiente, que se iba a vender al sector privado poco más de un 40%, hasta un 49% decía, para que el Estado preserve la propiedad mayoritaria, pero 59. el sector privado iba a aportar ese 49% del valor en libro de la planta, que ya estaba claro que era para los fines 2.440 millones de dólares. Bien, o 2.345 millones de dólares, son dos cifras que se han mencionado. Pero fíjate cómo ese contrato que preparó Aristia Cudé, pues, claro, con el respaldo del gobierno que estaba al mando del Estado, esos dinero que aportaría el sector privado lo haría en varios aportes. Porque tú oyes hablar aquí de que el sector privado nacional o extranjero dispone de recursos suficientes para afrontar grandes inversiones, pero eso no es verdad. Una economía como la nuestra, en proceso de maduración, economía de nivel medio, no solamente no tiene recursos suficientes de volumen no tan grande como lo que implicó, por ejemplo, la inversión en Punta Catalina, que solo la pudo haber hecho el Estado, sino que tú puedes, por ejemplo, ir a bancos locales. Tú sabes que todas estas inversiones se hacen por intermedio de instituciones financieras. Nadie tiene esos dineros en la cartera. Nadie, ninguna empresa, por grande que sea. Siempre se acude a financiamiento financiero. Bueno, le iban a permitir hacer un primer aporte de apenas unos 100 millones de dólares, para que en un plazo de 5 a 10 años completaran el aporte del 40 y tanto % y la planta operando, ¿me entiendes? O sea que ese era el negocio del siglo para el sector privado que se incorporase local o extranjero a ese proyecto. Por eso hay que destacar que esto es muy distinto, Pedro. Porque esto es un bien ya hecho, ya construido, en producción. Mira, el central termoeléctrica Punta Catalina, que tiene una capacidad de producción de 750 megavatios, de lo cual entre 30 a 45 lo consume ella misma para su operación, para que usted tenga una idea de lo grande que es eso. Dispone de 700 megavatios diarios para vender a 10 centavos de dólar. Eso es un dinero diario, más de 7 millones de dólares diarios. Eso es una mina que está proyectada a generar beneficios, o sea, después del pago de todos los costos operativos. ¿Cuánto es el porcentaje, Pedro? ¿Cuánto es el porcentaje de la deuda que viene al caso? Es que realmente Punta Catalina solo tiene una deuda externa que tiene que cumplir.
¿Cuánto? Y no es ella, fue el Ministerio de Hacienda que lo tomó. ¿Qué porcentaje del costo invertido? Unos 250 millones de dólares. El resto, 2.200 millones de dólares, lo puso el presupuesto. Entonces, ¿por qué a 30 años para pagar la deuda y reinversión? Me lo encuentro, si la deuda no es tan alta, es lo que yo quiero saber. No, lo que pasa es, la pregunta que uno tiene que hacerse es, si el Ministerio de Hacienda está reclamando ese dinero. El Ministerio de Hacienda, que uno sepa, no está necesitado de inmediato, en situación tan difícil, económica y financiera, la nación dominicana, para que tú tengas que reponer ese dinero. Ok, pero se le va a reponer con el fideicomiso, porque eso es lo que queremos saber. Por eso se crea, por eso el presidente crea el fideicomiso, para garantizarle la devolución al Ministerio de Hacienda o solo la deuda externa. En un plazo breve, pon tú, está supuesto a ganarse libre del pecado, o sea, después de pagar todos sus costos operativos, unos 450 millones de dólares por año. Pon tú que el ministerio, claro, el Banco de Reserva, que es el jefe del fideicomiso, mediante ese contrato que todavía está en el Senado, se ha retirado, le entregaría los resultados de beneficios al Ministerio de Hacienda. El Ministerio de Hacienda decidiría qué hacer con eso. Si absorbe los dineros, si comienza a absorber los dineros que invirtió, claro, va a pagar las obligaciones que hizo con 6 bancos europeos por los 250 millones de dólares. Pero eso es una chiquita de colí, como digo yo, comparado con lo que es la inversión. Claro, pero debería de pagarse directamente en el fideicomiso, debería de estar, porque justamente tengo entendido que eso es lo que el presidente quiere garantizar, el pago de la deuda, que no es muy grande respecto al porcentaje que costó la planta, que se pague directamente, que este comité verifique el pago directo a los deudores y que lo otro sí llegue a Hacienda y que se legisle en este mismo fideicomiso para qué debe usarlo Hacienda. No, no, es que Hacienda está obligada a pagar esa deuda, lo está pagando ya. La deuda con los 6 bancos lo hizo Hacienda. Eso es un compromiso de Hacienda y lo tiene que cumplir, independientemente de que Punta Cantillana resultase provechosa o no desde el punto de vista económico. Sí, pero los gobiernos renegocian deudas y podría renegociarse la deuda y no pagarse. Pero eso ya es una discrecionalidad del gobierno. Pero que no debe, eso es lo que se está evitando, tengo entendido. No, eso tú no lo puedes evitar. Eso todo lo contrario. Los gobiernos tienen que tener esa discrecionalidad. Si no la tuvieran, Argentina no hubiese renegociado con el Fondo Monetario Internacional una deuda supermillonaria. Sí, pero entonces no tendría razón de ser el fideicomiso. Óyeme, por favor, Mónica. El Ministerio de Hacienda no tiene forma de escaparse de pagar un compromiso que hizo con 6 de los grandes bancos europeos. Están los más grandes de Europa. Y con el fondo, y un fondo que tiene Sánchez, que es un fondo financiero, que fue el que aportó el seguro. Por cierto, el mayor acreedor de esos 250 millones de dólares es Sánchez, una aseguradora pública del Estado italiano, que es la más grande, una de las más grandes de Europa, de mayor capacidad financiera. Eso no tiene forma. Todo lo contrario, si lo puede renegociar y hacer plazo más largo, mejor, porque más limpio le quedan los 450 millones de dólares. Es Hacienda, ya nosotros no podemos desconfiar de la racionalidad con que el Estado administra los dineros. ¿Por qué? Porque después de todo, ese es el presupuesto público. ¿Tú sabes por qué se pudo hacer Punta Catalina? Sí. Porque el presupuesto público estaba disponible para esa obra. Aquí no había quien. Mire, hace unos 4 o más años, un grupo importante de empresarios del país, comandado por la familia Vicini, se asoció con todas las empresas que importan y comercializan en el país, GLP, los Bonetti, los Martí, todos, y formaron una compañía y llevaron al presidente entonces a dar un primer Picasso. O sea, Daniel fue a San Pedro de Macorís a dar un primer Picasso para construir una planta regasificadora
para suplir de gas natural a toda la infraestructura generadora que hay en San Pedro, que son unos 1000 megavatios. Toda esa infraestructura estaba dependiendo hasta ese momento de bunkers, un derivado de petróleo. Y se entendía, bueno, que era natural montar una regasificadora. Y bueno, cuando tiraron numeritos, la regasificadora esa estaba por encima de los 350 millones de dólares. ¿Tú sabes lo que le pasó a esa familia que te mencioné? Que son poderosas, que se le abrió el pecho. Sí. Que no es verdad que tenía ni respaldo financiero local ni respaldo financiero extranjero para poder emprender esa inversión. Esa es la verdad. Nosotros somos una economía todavía en proceso de consolidación. Entonces, por eso es que tú ves que la negociación que avanzó el Estado Dominicano, el gobierno pasado, con Aristia Escudero a la cabeza, para hacer una empresa público-privada que operase en Punta Catalina, cuando quería asociar al sector privado, local o extranjero que se interesara, tenía que ponerle plazos de pago porque no lo tienen. ¿Tú sabes cuánto es el 40% de 2.400? 1.200, 1.300 millones de dólares. ¿Quién lo tiene aquí para pagarlo al cantilazo? Ni siquiera AES. Todo eso es cuento de camino. Entonces, por eso lo mejor, y entre otras muchas cosas, fue que eso no pasara. El fideicomiso nos da muchísimo más garantías. No tiene sentido de que si el Estado invirtió en una central termoeléctrica como Punta Catalina, que le suministra del 30 al 33% de la demanda nacional, al costo más bajo del sistema, para precisamente convertir al Estado en un jugador eficiente en el momento de ofertar y ponerle precio a la energía. Esto último, subráyalo, y ponerle precio a la energía que se suple a la población. Vendiera eso al sector privado. Totalmente de acuerdo. Cuando estaba demostrado que la inversión se decidió porque el sector privado había tomado tanto control de su sector eléctrico, que estaba manipulando el mercado. Claro, que de hecho no querían que se construyera Punta Catalina. Entonces era volver hacia atrás. Pero lo que debemos de entender es que con el fideicomiso no se pierde la propiedad de la palanca, sino que se protege. Por eso que el presidente, en su discurso a la nación del domingo en la noche, él defiende el fideicomiso. Fíjate lo que él hace. Sí. Para que ustedes tengan garantía. Yo defiendo el fideicomiso porque eso nos garantizaba preservar el bien como un bien del Estado. Ustedes no están de acuerdo con la solución que le dimos de incorporar al sector privado, al crítico, al que demandaba a la venta como un gestor de los recursos. Oye, es que hay que decirlo siempre, del capital financiero, no de la... Es más, ese fideicomiso, el que está todavía pendiente de conocimiento en el Senado, establece que hay que contratar una compañía operadora y mantenedora de Punta Catalina, una compañía con capacidad reconocida internacionalmente. O sea que la presencia del comité técnico solo estaba referido al manejo de los resultados económicos financieros. Eso te iba a decir, no a la gestión como planta. No tiene nada que ver. O sea, podrá tener que ver, pero no la gestiona. Ahora bien, el contrato le da una capacidad de gestión, de intervención al comité técnico que podía trascender mucho más que eso. Y eso fue lo que levantó la sospecha de importantes sectores en el sentido de que sí valía la pena. Yo lo que creo es que se debe de estudiar ese contrato de nuevo. De hecho, hay algunos diputados que dijeron no haberlo leído, no sé si lo viste. Y eso fue una irresponsabilidad, eso es embuste. Eso dije yo. Eso tiene que ser mentira. El ministro de Energía y Vida, don Antonio Almonte, visitó la Cámara de Diputados y más de una comisión de la Cámara de Diputados que estudiaba el contrato 5 veces para explicarle. Eso no es verdad. Eso mismo pensé yo, que eso no era verdad. Eso no es verdad. Lo que pasó, él lo convenció. Lo que pasa es que no querían cargar con la responsabilidad histórica de que ellos estuvieran involucrados en esa decisión. Eso mismo pensé. Y salieron corriendo. Los del PLD y los de la Fuerza del Pueblo, de manera irresponsable.
salieron corriendo. Pero esa decisión la habían tomado. Ahora bien, ha acontecido lo mejor. Sí, sí, yo creo que ha sido mejor. para bien y que quede claro que no se ha descartado esta figura, sino que se va a estudiar. Pedro, nos tenemos que ir a la pausa, regresamos. ¿Cómo no? Muy bien. Hoy comentamos con el periodista Pedro Cava, parte de la actualidad, y tenemos por otro lado que hemos visto que el Banco Central de la República Dominicana incrementa su tasa de política monetaria de 4.5 a 5% anual en la República Dominicana. De manera que esto sabemos que lo ha hecho en interés porque la política monetaria, la inflación ha subido mucho. Entonces, para contrarrestar tanto la inflación local como la internacional, y que esta inflación sabemos que está provocada primero por los precios del petróleo, por muchas otras materias primas que influyen en lo de la alza de los precios, que sabemos que está afectando mucho el consumo, que la verdad es que tanto la producción local como todo lo que compramos, la canasta se ha disparado. Hay una inflación que sobrepasa el 7.5 en el 2021. Pero, sin embargo, también dicen que si el Banco Central espera ya que se estabilice una inflación en 4% más o menos, ¿verdad? ¿Por qué sube los intereses? Porque esto puede frenar, tener una gran influencia en el sector de la construcción, en las microempresas. Sabemos que el gobernador del Banco Central ha manejado estos hilos de la política monetaria con guantes de seda, por tomar un nombre de que lo ha hecho muy bien, y siempre ha dado en el clavo, pero hay algunos sectores que están preocupados por esto. Por ejemplo, tenemos el sector de la construcción en este momento, en uno de sus mejores momentos, y esto puede, pues, reflejarse, y así como con el mismo Pedro hemos hablado, por ejemplo, de la agricultura, que debería tener para los microempresarios agricultores tasa cero y demás. Pero a pesar de esto, hemos visto resultados muy buenos en cuanto a la economía de la República Dominicana, ubicándola en cimera entre todas las economías latinoamericanas. ¿Cuál es tu opinión, Pedro? Mira, el gobierno, volvía del Banco Central, porque estas son decisiones que, aunque las toma ciertamente, es responsabilidad incluso constitucional y legal de las autoridades monetarias y financieras, y ahí estamos hablando no solamente del Banco Central, sino también de los ministerios de Hacienda y de Economía y Planificación, que forman parte de la estructura que toma política monetaria, que toma decisiones sobre política monetaria y financiera en el país. Lo que ha pasado es que cuando analizaron la situación, a pesar de que las cifras con las que cerró el año 2021 son tan auspiciosas para el país, que nos colocan al frente de toda América Latina en cuanto a crecimiento, incluso con una sanidad sorprendente, con una valoración del peso de más de 2.1%, con respecto al dólar, a las monedas fuertes, para que tengan una idea. Eso hace mucho que no se veía, sólida, señores. Con un crecimiento del turismo que recibimos más del 50% de lo que recibimos en el 2019, y más de 5.000 millones de dólares ingresaron a la economía el año pasado, con crecimiento de las exportaciones más de un 20%, con crecimiento de las remesas más de un 20%, con crecimiento de la inversión extranjera, que sobrepasó la inversión extranjera directa, que sobrepasó los 3.000 millones de dólares. Todos los incluso las recaudaciones fiscales, Pedro, de un 14 a 16.5. Y las recaudaciones fiscales, todos son indicadores muy buenos para cualquier economía. Pero, ¿qué ha pasado? Se prevía que para inicio del 2022 comenzarían a regularizarse los factores que han creado este movimiento inflacionario mundial. Los Estados Unidos ya superan el 6%. Eso no se había visto en los últimos 40 años. En Europa, los niveles de inflacionarios
son, después de la Segunda Guerra Mundial, los más altos registrados. Entonces, ¿qué ha pasado? Que todavía pesan en el ambiente económico internacional los factores que generaron la inflación, que no es visible que se produzca una corrección de esto, que los precios del petróleo siguen en alza, que todavía todo lo que es la estructura de intermediación internacional y comercialización internacional está afectada de tal manera que los embarques no han recobrado la normalidad. O sea, aquí cualquier comprador de materias primas o productos terminados en el exterior te dice que él recibía embarques con una regularidad de 2, 3 semanas y ahora es más de 3 meses. ¿Y el Pero costo? no solamente eso, que los costos de los fletes se han triplicado, más que triplicado. En algunos casos se han multiplicado por 10. Que la situación es simplemente impredecible. Ahora, las autoridades habían dicho que si estos factores regresaban a la normalidad, a lo que es racional, era previsible que con política monetaria y financiera tomadas a tiempo, se regresara a lo que ha sido la norma de los últimos 8 años. Una inflación de 4 más 1, 4 menos 1. Pero eso nadie lo garantiza. Entonces, ante una situación de presión así, lo que hay que adoptar son medidas internas que frenen un poco la economía. Acuérdate que el turismo está en un proceso abierto de retoma de la normalidad. Sí. Para allá que va el turismo. Y otra cosa, Pedro, el presupuesto creo que se calculó con un petróleo a $62, ¿no fue? Sí, y ahora está por 85. 85 promedio. O sea, la situación no es nada fácil para los que dirigen política económica. Entonces, ¿qué está haciendo el Banco, las autoridades monetarias cuando deciden incrementar la tasa de interés económico, bancaria? Bueno, contener un poco el accionar de los principales agentes económicos para que esto no vayan a acelerar tanto la economía, que le metan fuego a la inflación, que la inyecten de combustible. La inflación que tenemos heredada es imposible de evitar, pero no le meta combustible local, porque entonces la está incrementando. Pedro, entonces, ¿y tú? Eso en términos sencillos. Eso por un lado. Por el otro, yo creo que sí, que se va a lograr con esta medida, un poco frenar la activación, pero no, como tú dices, al punto de atarla de manos, sino de mantenerla en los niveles que son razonables. No es que se deje de crecer ni de accionar, pero sí los niveles que sean razonables, que no se emprendan proyectos más allá de lo que estaban en cartera. De hecho, Pedro, se podría prever una posible burbuja inmobiliaria, porque no sé si te das cuenta que de un año para acá los apartamentos, los locales, todo lo que es inmueble ha subido bastante. Yo creo que ha subido un 25% por lo menos. De hecho, eso también es producto porque los materiales han subido. Pero tengo miedo de que, por ejemplo, ahora mismo tú te vas por sectores como Serrayé, Piantini, Gascue, por muchísimos, yo diría que por todos. Y hay una cantidad de ofertas de apartamentos, por ejemplo, estudios de una habitación enfocados hacia los negocios, o sea, para ahora que Airbnb, que para alquilarlos, que para alquilarlos por meses, como sea. Y yo no sé si realmente, a pesar de nuestra economía boyante, tengamos tanta demanda como para llenar todos estos apartamentos. Yo no sé, por ejemplo, cuál es tu opinión al respecto. Bueno, eso es exactamente lo que estamos previendo. Si no tuviéramos el factor inflacionario que nos viene de fuera, eso fuera una noticia muy buena para la economía dominicana, porque pudiéramos mantener la activación productiva y de oferta en crecimiento, atendiendo a una economía que va a estar en permanente desarrollo y creando siempre nuevos solicitantes de vivienda. Porque una clase media que consigue un buen empleo, lo primero que piensa es ubicarse en su apartamento y hacer familia y esas cosas.
Bueno, pero la verdad es que en un ambiente así, eh, no es previsible que la gente acomete ese tipo de iniciativas. Por eso el temor tuyo, por ejemplo, de una burbuja inmobiliaria, es posible si esto se extiende más allá del tiempo. Y entonces, pon tú que se mantenga todo ese afán constructivo que se nota en los sectores que dijimos. Eso es a costa de crédito. Eso es a costa de capital financiero. Nadie tiene esos recursos líquidos en la mano. Sale a buscarlo. Y por eso lo que hace el Banco Central es recoger esa disponibilidad que tienen los bancos para contener el ímpetu que tienen esos sectores y no provocar lo que tú dices, una burbuja. Bueno, vámonos a la pausa, Pedro. Una oferta que esté por encima de la capacidad de absorción De la economía. de la economía. A mí yo me temo a veces eso. Por un lado, me gusta mucho que este sector esté en ascenso, en desarrollo, porque la construcción es uno de los sectores que más dinamiza nuestra economía. Hay empleos en todas partes, en la ferretería, las ventas, la producción, el que le da la comida a los obreros, pero me da un poco de miedo. Vámonos a la pausa y venimos con nuestro último segmento. Bueno, Pedro, y para poder, vamos a decir que canalizar todo este crecimiento de la economía, tenemos que tocar un tema también importante y es que según el director de la OPREP, la línea del metro de Santo Domingo del kilómetro 9 estará listo en los primeros meses del 2024. Es verdad que falta todavía bastante, pero es una gran noticia. La OPREP realiza contrataciones por unos 14 millones de euros, leí. Tú que conoces tanto sobre este tema, háblanos un poco de las ampliaciones que están en cartera para los andenes, para aumentar la capacidad de traslado de los pasajeros de las líneas, de la 1 y la 2 del metro, y que serán trenes ahora con 6 vagones, que ahora tienen 3, y las extensiones van a abarcar más kilómetros. Háblame de ese tema tan importante, porque señores, hoy para yo llegar aquí, que vivo bastante cerca, estuve como 1 hora en el camino. Si existieran, pues mejores transportes públicos, todos los utilizaríamos. Así es. Bueno, lo primero que debo decirte es la buena noticia de que este fin de semana pasado se echó todo el hormigón del piso en las estructuras metálicas que previamente se habían levantado en las 5 estaciones de la línea 1 que van a ser ampliadas para recibir, en vez de 3, 6 vagones. Entonces, lo que viene ahora es el techo, el techado. Porque ya lo que llaman la caternaria, que son las estructuras eléctricas, facilidades de suministro de energía, en esas ampliaciones ya están también previstas y se están instalando. Una vez se tira el techo, se las puede poner en servicio. Y eso es importante, como tú dices, porque en vez de 3 van a ser 6 vagones, lo que van a estar disponibles hasta Santo Domingo Este, o sea, hacia el norte, hacia el fondo, hasta la estación Mamá Tingó para abajo. Ahora bien, ya están prácticamente desalojadas o pagados los desalojados de la zona del barrio Enriquillo, que es el que está a la entrada de Barrio Guayabo, ahí en la autopista Duarte. Y en la cercanía de un solar grande ahí que tiene el Santo Domingo Motor, que está negociando la OPREP para establecer allí un campamento base de trabajo. Son unos 4 a 6 mil metros cuadrados que ya lo tienen prácticamente negociado. Mañana precisamente, hoy, en el día de hoy, precisamente tienen una reunión clave para ya cerrar el precio. Porque van más de 100 familias desinteresadas y 200 millones de pesos que se han puesto en manos de las personas que han sido desinteresadas para que se muden y den paso a las obras de infraestructura de la ampliación del metro que va del kilómetro 9 hasta Los Alcarrizos.
Por un lado. Ahora, por el lado, vamos ahora a la línea 1. Ahora en mayo se entregan ya todos los diseños, estudios de suelo y diseño para la ampliación de la línea 1, unos 2.4, 2.2 kilómetros de largo, desde Mamatingó hasta un sector que se llama Punta, en Villamella. Se van a instalar pilotes de la misma manera que está el metro cuando cruza el puente Peinado hasta Mamatingó, montado sobre unos pilotos de concreto armado, aéreo. Se va a hacer lo mismo para llegar hasta Punta y construirle 2 estaciones más. Eso está listo, las tierras están adquiridas y todo. Es muy importante porque buena parte de la gente que viene del fondo, de Santo Domingo Este a la capital, lo podrá hacer ya por vía del metro. Ya te estoy hablando de que antes que eso, lógicamente, estarán ya en operación las estaciones ampliadas con los andenes de 6 vagones, ahí en la línea 1. Pero se le va a agregar otras 2 estaciones que, como dice la OPRE, la puede hacer perfectamente en 12 veces, de 12 a 16 veces. Porque, ahora, la otra obra, la importantísima, de la ampliación del metro, del kilómetro 9 a los Alcarrizos, que son 5 estaciones y 7.5 kilómetros de extensión, esa está iniciada ya, porque desde que tú comienzas a desalojar o a desinteresar familias que estaban en la ruta para darle paso, no solamente a la línea del metro, que por cierto es subterránea desde el 9 hasta la entrada de los Alcarrizos, perdón, de Palo Guayabo, ahí en el sitio de Riquillo, el barrio de Riquillo. A partir de ahí el metro se eleva y va por los mismos pilotes que están en Santo Domingo Norte hasta los Alcarrizos. Bien, ya se está trabajando ahí, y al tiempo que se hace eso, se está trabajando en una avenida de circunvalación interna, que se llama Canterna, para que los Alcarrizos no solamente tengan acceso a la capital por la autopista Duarte, sino también por una avenida alterna. Y tratar, de aflojar ese nudo que se forma a la entrada de la ciudad para lo que viene, todo lo que viene de la región norte, de todo el norte del país. Entonces, por ahí anda la cosa. Yo creo que fue una decisión inteligente del presidente desechar aquella fórmula que le proponían de que de un monopiel y cosas como esa. Usted tiene el metro ya aprobado, una estructura sólida. Totalmente de acuerdo. Garantizada por 100 años de vida. Y esos dineros de que tú hablas de los euros, de los 14 millones, son complementarios a créditos que ya estaban en ejecución, que lo facilita el Fondo de Ayuda al Desarrollo de Francia, para la compra de los vagones. Una de las cosas buenas que tiene el metro de Santo Domingo es que sus vagones son de una sola fila. Lo mismo que rieles catedrales, o sea, todo el suministro de eléctrico. De una sola firma, Pedro, de una sola firma. O sea, una de las cosas que dificulta el transporte colectivo, aún en el metro, es cuando tú comienzas a mezclar tecnología. Vagones de tal firma y otros vagones que vienen, estos solo vienen de una que, por cierto, es de las más grandes del mundo. Que todo puede funcionar en conjunto de muy buena Exactamente. Y eso hace que esta obra sea eficiente. Tú te das cuenta por la poca parada que hace el metro de Santo Domingo. Porque la gente cree que eso es fácil. Si tú un día visitas a la estación de la antigua cementera donde están las oficinas centrales del metro y entra un edificio que hay ahí, tú te vas a encontrar con una parafernalia extraordinaria de estructura electrónica, que son las que controlan el metro, cada una de las estaciones y cada una de las locomotoras que están en movimiento está controlada desde ahí, desde ese centro de mando.
igualito que como ocurre en los países avanzados. Bueno, ¿tú te Porque acuerdas nosotros, cuando no teníamos metro, Pedro? Si tú vas por la Abraham Lincoln hasta la John F. Kennedy y ves ese mar de personas que te parece que estás en otro país, de tanta gente que se moviliza por el metro. Otra cosa fuera, si tenemos problemas de tránsito, imagínense si no existiera el metro. toda Por esa eso gente, esas filas se van a disminuir cuando aumenten los vagones. Se nos acaba el claro. tiempo, Pedro, un minuto nos queda. Bueno, lo que quiero decir es que, en efecto, la OPREP está en su momento, el presupuesto público tiene ya apartados los dineros porque ellos están operando. Aquí hay gente que pone en duda la capacidad del Estado, pero es el Estado que hace eso, ¿eh? Y es el Estado que va a seguir construyendo líneas de metro. Sí. Es una de las Claro, mejores ¿quiere inversiones. eso, quiere eso decir que se está despreciando al sector privado? No, el sector privado debe incorporarse para acelerar que el programa para establecer una infraestructura de transporte masivo se complete en el tiempo más corto posible. Y por eso es que tú ves que hay un fideicomiso privado, una empresa público-privada, para construir una línea de metro desde los Bajos de Jaina hasta el aeropuerto. Ojalá que así sea. Pero eso lo pagan por el capital, tienen que ponerlo ellos. Lo mismo que el diseño, estudios y diseño. ¿Ustedes se Entonces, imaginan que nos Estado, podamos ir al aeropuerto en el metro? Qué maravilla. Bueno, Eso sería pues y para los el turistas. sector privado está en eso. El Ministerio de la Presidencia creó ese fideicomiso y una oficina especial que le está dando atención a esa iniciativa, que ojalá fructifique lo más pronto posible. Ojalá. Porque con el Estado construyendo por un lado y el sector privado por el otro, le podemos dar respuesta a los problemas del tránsito y transporte masivo del país. Ojalá que así sea, Pedro. Muchas gracias por tus análisis. A ustedes, amigos, por sintonizarnos y será hasta la próxima.